Una de las preguntas que más se repiten cuando me vienen a consultar personas que quieren montar un negocio o que quieren iniciar una startup es ¿qué me conviene más? ¿Constituirme como una sociedad o empezar como un trabajador autónomo y luego ir viendo? Bueno, pues esta es una pregunta que es un poco compleja de contestar porque depende muchas veces de cada caso concreto. Yo voy a daros mi opinión sobre cuáles son los pros y los contras de cada una de estas figuras jurídicas y luego después pues veremos que habrá casos en los cuales es más interesante comenzar como autónomo y otros casos en los cuales es más interesante empezar directamente como una sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, ¿me constituyo como SL o me doy de alta como autónomo? Bien, aquí os he puesto un pequeño cuadro de cosas a favor y en contra de montar una sociedad limitada según mi criterio. A favor, bueno, lo que ya hemos visto en capítulos anteriores, la responsabilidad limitada de los socios. Esto es muy importante. Vuelvo a incidir, si montas un negocio y te va mal, al final tienes deudas, al final vas a pagar solamente con aquello que esté en la sociedad. Si aportaste dinero, pues con el capital que tiene la sociedad. Si aportaste inmuebles o aportaste mobiliario, ordenadores, etcétera, pues también responderás con eso. Es difícil responder con tu patrimonio personal cuando tienes una sociedad porque tiene que demostrarse pues, que ha habido una gran negligencia por tu parte y por lo tanto ha habido una conducta inadecuada que ha llevado a la sociedad a su quiebra. Tendría que haber, por tanto, un proceso judicial que levantase el velo de la responsabilidad limitada y fueran los socios los que tuvieran que responder. Esto no es fácil, lleva un proceso judicial que normalmente es largo y costoso y bueno, en empresas pequeñas no se suele dar, es más normal llegar a una situación concursal, a un concurso de acreedores y por lo tanto que haya un proceso de responsabilidad por parte de la sociedad en el cual se llegue a acuerdo con esos acreedores. Normalmente suele haber una quita, etcétera, ¿vale? Pero vamos, no es fácil que los socios tengan que responder de primeras, desde luego que no, con su patrimonio personal si las cosas vienen mal dadas. Otra cosa beneficiosa de las sociedades limitadas es que tienen un tipo fijo en el impuesto de sociedades del 25%. Esto está muy bien porque ya sabes más o menos a qué atenerte. Cuando tienes beneficio lo puedes incluso proyectar, puedes cuando vas cerrando el ejercicio económico puedes ir diciendo, bueno, creo que me va a subir bastante el beneficio, voy a intentar a lo mejor dar gastos de aquí a final de año, subir ese gasto para pagar menos impuestos. Estos son pequeñas ventajas que puede tener la sociedad limitada. Hay más certidumbre, ¿no? Entonces, al ser un tipo fijo del 25%, pues sabes más a lo que atenerte porque sabes que Hacienda se va a llevar ese 25% de tu beneficio y por tanto a mí eso me genera tranquilidad en cuanto a saber muchísimo mejor qué es lo que voy a tener que pagar. Otra de las cuestiones a favor son las participaciones sociales. Esto lo comentamos también en otro vídeo. Las participaciones sociales son los pedacitos de la sociedad limitada que pertenecen a cada uno de los socios. No son acciones, no se pueden vender y comprar en mercados oficiales y por tanto no hay tanta ligereza a la hora de vender y comprar, pero sí te permiten tener ese trocito de la sociedad y también saber que si no estás de acuerdo o si el resto de socios no están de acuerdo con ciertas cuestiones como las compras, las ventas fuera del entorno de los propios socios, pues esas participaciones sociales no se pueden vender. Otra de las cuestiones que favorece la sociedad limitada seguramente sobre el autónomo es el mejor acceso a la financiación. Esto es una cuestión normalmente tradicional. Cuando tú vas a un banco a pedir dinero porque tienes un negocio, a ellos normalmente les gusta ver que hay una estructura jurídica detrás, que no hay solamente una persona. Y también te van a comenzar a pedir pues, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, etcétera, y por tanto es información que es más fácil tener construida y constituida cuando llevas una sociedad porque, claro, al montar una sociedad pues tienes que llevar los libros contables ajustados al Código de Comercio y por tanto esto te lo pueden pedir en el banco al pedir una financiación. Normalmente son más accesibles este tipo de préstamos o créditos como los que da ENISA o como los créditos ICO cuando tienes una sociedad. Esto por experiencia yo creo que es así, o por lo menos yo así lo he visto. En contra, pues bueno, también tiene cosas en contra montar una sociedad de responsabilidad limitada. Normalmente los trámites de gestión son más complejos que lo de darse de alta como autónomo, que es muy sencillo y muy rápido.
Ahora con la nueva ley Crea y Crece, esto quiere mejorarse, quiere que los trámites no sean tan complejos, no sean tan largos, no sean tan costosos. ¿Por qué? Pues porque se pretende que se haga online en un tiempo mucho más reducido de tiempo. Antes, montar una sociedad de responsabilidad limitada, al final se te podía ir 3 semanas o un mes en tenerla operativa desde el momento en el que hacías pues la aportación del capital social o desde que pedías la denominación social al registro mercantil central hasta que tenías ya la escritura registrada en tus manos. Ahora se pretende que el plazo sea como mucho de 10 días. Vamos a ver porque esto acaba de empezar y va a depender sobre todo de la capacidad y volumen que tenga el CIRCE, que va a ser el organismo que va a tramitar estas nuevas constituciones, pues de poder generar todo ese volumen de información en un tiempo pequeño y limitado, y también de cómo se van a interconectar los distintos actores, porque aquí también va a entrar en juego la notaría, el colegio notarial, también van a entrar en juego los registros mercantiles de las provincias, que tendrán que estar también conectados para que en el momento que haya una constitución el proceso notarial y el proceso de registro sean mucho más rápidos. Otra cuestión que hay en contra, o que yo veo que es un poco más laboriosa, es que tienes que llevar una contabilidad mercantil. Esta contabilidad debe estar ajustada al Código de Comercio y, por tanto, no es la contabilidad sencilla de un autónomo que está en estimación directa simplificada. Cuando eres autónomo, simplemente pues tienes que registrar tus ingresos y tus gastos, prácticamente nada más. Pero cuando llevas una contabilidad mercantil, tienes que llevar libros de ingresos, libro de gastos, libro de facturas emitidas, recibidas, el diario contable, tienes que llevar el libro de bienes de inversión y todo eso además lo tienes que registrar en el registro mercantil de la provincia en el cual está dada de alta la sociedad una vez al año. Tienes que presentar las cuentas anuales y la llevanza de la contabilidad mercantil tiene ese propósito, que al final las cuentas que refleja la empresa sean verídicas y que sean subidas a un registro público que cualquiera las pueda consultar. Entonces, eso lleva consigo más trabajo y obviamente lleva consigo un encarecimiento económico porque a lo mejor vas a tener que contratar a una persona que te lo haga y vas a tener también que pagar ciertos gastos, como por ejemplo el registro mercantil todos los años cuando presentes las cuentas, que viene a cobrar unos 50 o 55 euros, dependiendo de la provincia. Por lo tanto, esto enlaza con la siguiente cuestión. Hay mayor gasto cuando constituyes una sociedad, por supuesto, desde el principio hay mayor gasto, porque si tienes que pagar al notario, al registro, es verdad que esos gastos van a bajar. Ahora, con la ley Crea y Crece se pretende que al ser online estos gastos bajen y sean muchos más económicos y accesibles, pero aún así siguen siendo más gastos. Pagar a un profesional, por ejemplo, para que te lleve las cuentas y te las haga mensualmente, que te presente el impuesto de sociedades, pues todas esas cosas es verdad que las puedes aprender tú y hacer tú, pero bueno, normalmente se delegan y por tanto hay mayor gasto. Y otra de las cosas que yo creo que también que sea menos atractiva a la sociedad con respecto al autónomo es que al final hay más gente que se tiene que dar de alta como autónomo societario en el régimen especial de trabajadores autónomos. Cualquier persona que sea administrador de la sociedad o socio mayoritario que tenga control efectivo de la sociedad, por lo tanto que tenga un capital social superior al 25%, va a tener que darse de alta como autónomo societario y va a tener que cotizar a autónomos y por tanto pues ahí eso incide también en un mayor gasto. Muchas veces este gasto de autónomos societarios se imputa a la propia sociedad, se mete en la contabilidad de la sociedad o lo paga la sociedad. Por lo tanto, pues obviamente estamos comparando entre el pago de un recibo de autónomos y el pago de varios recibos de autónomos. Esto puede ser pues también un punto negativo, ¿no?, en cuanto a las sociedades limitadas. ¿Y qué pasa si me constituyo como un autónomo, como un profesional? ¿Qué cuestiones pueden ser positivas y qué cuestiones negativas comparado con la sociedad limitada? Bueno, pues a favor son cuestiones un poco antagónicas a las de la sociedad. El trámite de alta en autónomos es mucho más sencillo. Consiste en un trámite doble, que es darte de alta en la seguridad social primero y luego en Hacienda. ¿Esto qué te puede llevar? Pues te puede llevar un día, como mucho, 24 horas. Es verdad que tienes 60 días desde que te das de alta en la seguridad social para darte de alta como Hacienda, pero lo normal es que no apures el plazo. Lo normal es que lo hagas el mismo día o un día después. Es un trámite sencillo, se hace online con un certificado digital, como veremos más adelante, lo puedes realizar tú mismo y por tanto, pues mayor rapidez y mayor flexibilidad.
no hay un capital inicial que haya que aportar. Esto cambia con la ley Crea y Crece. Es cierto que ahora las sociedades con 1 euro las vas a poder constituir, pero aún así el autónomo nunca ha necesitado de capital social para poner su negocio en marcha. No lo van a necesitar las sociedades limitadas ahora tampoco, pero mucho ojo con esto porque ya os lo he comentado anteriormente. A mí esto me parece que es peligroso, sobre todo cuando tienes que llevar a cabo un negocio que necesita capital. Comenzar con 1 euro solamente de capital social, pues te va a obligar al final a poner dinero en el negocio. Obviamente un autónomo tiene el control total de su negocio, no tiene que compartir con ningún socio nada, ni discutir, ni se tiene que reunir una vez al año en junta general, ni tiene que discutir cómo se hacen las cosas, ¿no? Esto obviamente cuando empiezas es una gran ventaja porque te da una velocidad muchísimo mayor. Es verdad que dice el refrán que para ir rápido es mejor ir solo, ¿no? Pero que para ir lejos es mejor ir acompañado. Pues un poco esto se puede aplicar también aquí a la dicotomía entre sociedad y autónomo. Si queremos ir rápido al principio, pues es mucho mejor ir solo. Otra ventaja que ha tenido el darse de alta como autónomo hasta ahora y que la va a tener prácticamente hasta el 31 de diciembre del 2022 es que se puede acceder a una tarifa plana de autónomos si estás empezando y previamente no has estado dado de alta como autónomo. Como vimos ya anteriormente, la tarifa plana de autónomos ha sido una medida muy exitosa y muy atractiva para generar empleo autónomo, ya que pagar una cuota de autónomos de unos 60 euros al mes al principio, al menos el primer año, pues hacía que mucha gente se pusiera a trabajar en su propio negocio, se diera de alta y dijera, bueno, pues voy a probar 1 año o 2 años y voy viendo porque todavía, digamos, el recibo que tengo que pagar de autónomos no es excesivamente elevado. Ahora, a partir del 2023, como se va a tener que pagar la cuota de autónomos en función del rendimiento neto que se tiene mensualmente, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si desde el principio tú ya estás generando dinero, pues tendrás que pagar una cuota acorde a ese rendimiento neto que tengas. Si al principio no estás generando dinero y estás por debajo del salario mínimo interprofesional, tendrás que aplicar aquellas cuotas que están en una tabla especial para aquellos que ganan menos del salario mínimo interprofesional y por tanto la cuota se va a establecer en torno a los 80 euros. ¿Vale? Pero no son los 60 de la tarifa plana y no tiene nada que ver con la tarifa plana. La tarifa plana desaparece a partir del 1 de enero del 2023, ya no va a poder aplicarse. Sí que es cierto que aquellos autónomos que se hayan dado de alta previamente, en el 2021 o 2022, sí van a poder seguir teniendo los beneficios de la tarifa plana hasta que les caduque dentro de 1 año o dentro de 2. La seguridad social no les va a obligar, al menos de momento, a tener que cotizar por su rendimiento neto mensual hasta que se le acabe esa ventaja o ese beneficio de la tarifa plana. En contra del autónomo, de darse de alta como autónomo en vez de sociedad, la más importante es el tema de la responsabilidad. La responsabilidad no es limitada cuando te das de alta como autónomo. Sí es cierto que sacaron una figura hace unos años llamada el autónomo de responsabilidad limitada, que venía a ser una figura en la cual se le pedían una serie de obligaciones al autónomo, siempre y cuando las cumpliera podría darse de alta en el registro mercantil de la provincia y por tanto establecer su responsabilidad limitada como si fuera una sociedad. He de deciros que esta medida no ha triunfado por las excesivas trabas administrativas que se ha puesto a hacer este tipo de autónomo de responsabilidad limitada. Yo de hecho no he visto, os digo, llevo muchos años en esto y no he visto a nadie darse de alta en este tipo de modelo de autónomo. Por lo tanto, si es un autónomo normal, va a tener que responder con su patrimonio en el momento que pueda haber deudas y esto puede hacer que si una vez te va mal el negocio y acumulas muchas deudas, te puede repercutir para toda la vida. Y esto es así. Equivocarse siendo autónomo y acumular deudas siendo autónomo es un hándicap muy grande. Obviamente, cuando eres autónomo y montas un negocio, hay una identificación total entre tu negocio y tú. Tú eres tu negocio. Y esto también puede jugar en tu contra, sobre todo si en algún momento quieren comprarte el negocio, porque claro, está muy ligado a tu persona. Normalmente suele estar muy ligado al titular del negocio. Si tienes proyectado en un futuro tener un negocio que quieras vender, yo te aconsejo que no lo montes de primeras, a lo mejor como
como un autónomo ligado a tu propio negocio, a tu propia marca personal, porque va a haber complicaciones cuando quieras instrumentalizar esa venta o cuando quieras, digamos, hacer que el negocio no dependa tanto de ti. Obviamente, si es un negocio personal, si es de marca personal, pues fenomenal. Seguramente te vaya mejor con este tipo de modelo. Pero siempre que unimos marca personal y negocio autónomo, cuando ese negocio crece y escala, suele haber problemas. La fiscalidad del autónomo, pues también juega un poco en contra porque es una fiscalidad variable. Los autónomos tributan el impuesto de la renta de las personas físicas por el beneficio que obtienen en el ejercicio económico. Pero ya sabéis que el IRPF es un impuesto que se paga pues, según los distintos tramos o escalas de beneficio que hayas tenido y por tanto, si eres un emprendedor muy exitoso, un autónomo que ha ganado mucho dinero, que ha tenido un gran beneficio, te puedes ir a tramos altos del IRPF en los cuales te toque pagar el 45 o 50% del beneficio que tuviste y por tanto eso pues seguramente desincentiva bastante. Otro de los puntos negativos es el peor acceso a la financiación que suelen tener los autónomos. Como ya os decía en la anterior diapositiva, a los bancos les suele gustar más las sociedades para dar financiación que los propios autónomos, porque tienen un acceso mejor pues, a la información, ya que pueden acudir al registro mercantil y ver las cuentas, porque también la sociedad es un negocio jurídico que de alguna forma tiene más empaque o les da más seguridad. Si vas a pedir un préstamo para tu negocio como autónomo, pues seguramente te van a mirar mucho más con lupa, te van a pedir la declaración de la renta, van a pedirte cuestiones más relacionadas sobre todo con tu vida y con tu patrimonio. Y es más complicado. No quiere decir que no se den, pero siempre seguramente las condiciones sean un poco peores. Bueno, llegado a este punto, podemos reflexionar sobre qué forma jurídica es la mejor. Bueno, realmente no hay una forma jurídica mejor o peor, hay que mirar caso por caso, porque hay veces que es mejor una sociedad, ya que por exigencia legal a lo mejor realizar una actividad concreta, pues vas a necesitar ser sociedad. Imagínate que eres un inversor, una sociedad de capital riesgo. Obviamente no te vas a poner a invertir en proyectos de capital riesgo como una persona, como un autónomo, persona física. Asumirías muchísimo riesgo. Y es muy probable también que las agencias que te tienen que dar, si tienes que pedir algún tipo de certificado o tienes que registrarte dentro de la CNMV, etcétera, pues al ver que eres un autónomo o persona física te van a decir que no. Las sociedades de capital riesgo, por ejemplo, es un ejemplo en los cuales es obligatorio constituirse en sociedad. Pero bueno, se me ocurren muchos más ejemplos. Si, por ejemplo, no sé, vas a constituir una unión temporal de empresas, por ejemplo, para realizar una gran obra, ya sabéis que hay obras civiles muy grandes que son realizadas por distintos encargados, ¿no? A lo mejor uno se dedica al asfaltado, el otro se dedica a poner las vallas en los laterales de la carretera, etcétera. Pues cada uno de estos son distintas sociedades que al final forman una unión de sociedades, una unión temporal de empresas que digamos es la que factura todo el proyecto. Pues obviamente en este caso es mucho más interesante o incluso puede ser obligatorio a lo mejor en el pliego de la propia UTE el hecho de que cada uno de los partícipes de la UTE sea una sociedad. Esto es muy común, ¿vale? Cuando el negocio va a generar una deuda mayor al patrimonio de la empresa, es interesante también constituirse en sociedad. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que lo que hablábamos antes, que es muy importante no nacer descapitalizado. Y sobre todo cuando nosotros vamos a hacer un negocio que es muy intensivo en capital, en el cual nosotros, pues yo qué sé, por ejemplo, una startup tecnológica en la cual vamos a tener que invertir mucho dinero en desarrollar algún tipo de aplicación móvil que nos va a costar una gran financiación, una gran inversión para poder desarrollarla. Si nosotros tenemos que ir a pedir capital riesgo para que se nos meta dinero en nuestro proyecto, si vamos siendo personas autónomos, personas físicas, nos van a decir que no, que eso no es serio. Obviamente no nos van a meter dinero de forma personal. También hay riesgo, ¿no? Lo mismo cogemos ese dinero, nos vamos a Brasil y ya no nos ven el pelo, ¿no? Si es una sociedad hay mayor seriedad, por tanto, este tipo de sociedades de inversión lo ven mejor. En cualquier caso, obviamente también porque si tu negocio requiere de mucho capital y vas a estar financiándolo con tu patrimonio, en el momento que te vengan mal dadas, pues puedes perder todo tu patrimonio. Por lo tanto, para salvaguardar tu patrimonio también sería interesante, en este caso, montar la sociedad.
Como yo os decía, cuando las empresas necesitan una gran financiación y grandes inversiones, si vas a pedir una financiación grande y una gran inversión, es casi obligatorio que te van a pedir que te constituyas como una sociedad limitada. Muchas veces el tema de montar una sociedad te lo acaba mostrando el mercado al cual te vas a dedicar. Si tú acudes a un mercado concreto y ves que todos tus competidores son sociedades y ninguno es autónomo, pues a lo mejor seguramente ya el poder medirte de igual a igual a tu competencia te va a exigir que montes esa sociedad. Es posible que si quieres, como decía antes, con el ejemplo de la UTE, si quieres licitar a concursos públicos, pues casi 100% te van a obligar que seas una sociedad y no un autónomo. Y luego hay una cuestión muy importante que es la cuestión de la facturación o la cuestión de la tributación. Mucha gente dice, oye, cuando llegues a un nivel de facturación o cuando llegues a un nivel de beneficios X, es más interesante ser sociedad en vez de autónomo, porque claro, el 25% es un tipo fijo y en la renta nos vamos a un tipo variable que puede llegar a ser del 50%. Bueno, bien, con esto hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo que no te dejes guiar por este parámetro para montar una sociedad, porque puedes estar incurriendo en irregularidades con Hacienda. Esto es lo típico que te dicen que, bueno, me he metido en un blog en internet, he visto un artículo que dicen que a partir de 40.000 euros de facturación o 40.000 euros de beneficio o X dinero de beneficio me conviene meterme a constituir una sociedad. Esto normalmente se da cuando tú ya tienes un negocio que va más o menos bien y eres autónomo y estás tú solo y de repente pues empiezas a bichear por internet y de repente te encuentras con esto y dices, hala, estoy haciendo el tonto porque yo estoy ya en estos niveles y me están sableando. Bueno, pues aquí hay que tener muchísimo cuidado. Yo siempre digo lo mismo, no te dejes guiar por este tipo de información. Porque una cosa es que tú puedas constituir formalmente la sociedad, que tú puedas ir al notario o que puedas hacerlo a través del CIRCE y crear la sociedad y tener ese negocio jurídico, ¿vale? Jurídicamente bien constituido, como es una sociedad de responsabilidad limitada registrada en el registro mercantil de la provincia, con el CIF, con el alta en Hacienda, con el alta en la Seguridad Social, etcétera. Pero otra cosa es que para Hacienda esa sociedad esté realizando un negocio real o un negocio simulado. ¿Vale? La sociedad para la agencia tributaria tiene que tener contenido real, no basta con tener la forma jurídica de sociedad. Porque si Hacienda ve que lo que has hecho es montar una sociedad para pagar menos impuestos y lo mismo que estabas facturando como autónomo, lo facturas ahora a través de la sociedad limitada, pero nada más, no tienes ni empleados, no tienes colaboradores, no tienes oficina, no tienes estructura en general, no tienes contratos que has firmado con clientes y proveedores, pues oye, Hacienda puede decir, esto es un negocio simulado que lo has montado para pagar menos impuestos, porque claro, el impuesto de sociedades es un tipo fijo del 25% sobre el beneficio y tú ya a lo mejor estabas en tramos cercanos al 42% sobre tu beneficio. Entonces, pues claro, te dejas guiar un poco por lo que lees en internet y dices, bueno, me tiro a la piscina y luego viene Hacienda y te sanciona. ¿Qué hace Hacienda? Pues Hacienda te quita todo aquello que has tributado a través de impuesto de sociedades, todo aquello que has tributado a través de la sociedad, si descubre que es un negocio simulado te saca todo, te lo pone en tu declaración de la renta de ese año en cuestión y por tanto al final pues te vuelve a subir a un tipo marginal muy alto, tienes que pagar la diferencia que no has pagado, que normalmente es grande, y tienes que pagar la sanción, el recargo y los intereses de demora. Entonces, antes de meterte en montar una sociedad limitada, simplemente por el tema de que estás pagando muchos impuestos o de que tu facturación o tu beneficio se está disparando como autónomo, infórmate bien, asesórate bien porque esta no es una de las variables clave. Para mí la variable clave de pasar de autónomo a sociedad o de montar una sociedad desde el principio es que el negocio que quieras montar ya tenga una estructura. Si tú tienes un negocio en el cual sois varios socios, vais a contratar trabajadores, vais a montar una oficina, un local, vais a teletrabajar, pero tenéis una estructura como sociedad, no todo depende, digamos, de ti como administrador o como socio principal de la sociedad, no todo depende de que tú pongas los medios de producción y no haya nada más, sino que sea todo algo coordinado, que cada socio aporte algo, que los trabajadores también que contrates estén aportando y que haya colaboradores, que haya contratos, por lo tanto, que haya estructura. Lo que digo es eso. Podéis estar pensando que esto es un poco contraproducente
Pero no te guíes solamente por el criterio de los impuestos. ¿Contraproducente por qué? Pues porque en los últimos tiempos y sobre todo a partir de la pandemia hemos visto que se ha promocionado mucho desde las administraciones públicas el teletrabajo, los negocios online, el hacerlo todo pues descentralizado, cada uno desde un sitio, y ahora resulta que monto una sociedad y me viene Hacienda y me dice, oye, vamos a ver qué pasa aquí, que no tiene esa estructura, dónde está tu oficina, dónde están tus trabajadores, etcétera, y que a lo mejor competitivamente vamos a salir al mercado internacional y nos damos cuenta que en otros países, sobre todo en el mundo anglosajón, Estados Unidos, en Reino Unido, pues prácticamente montar una sociedad que es un chaval con un ordenador desde su casa en pijama y ya para ellos es una sociedad y para nosotros, para Hacienda, no. Nos está pidiendo estructura, nos está pidiendo pues que la sociedad sea algo más que nuestro propio negocio personal. Pues en ese punto yo te tengo que dar la razón. Es cierto, para mí esto es algo que se tiene que revisar porque si no, para mí estamos perdiendo competitividad a la hora de salir y poder competir en otros mercados, sobre todo en los mercados, digamos, tecnológicos y de startups. ¿Vale? Dejando un poco al margen esta reflexión personal, que ya es un poco cosecha mía, quería volver a hablaros de la nueva ley CREE Crece, que 18-2022 de 28 de septiembre, que ha entrado en vigor ahora, en octubre, y que redunda en lo mismo, lo que os voy a decir, viene a agilizar la constitución de las nuevas sociedades. Esto ya os lo he ido comentando, pero bueno, para que os quede aquí ya claro con la slide esta, el capital social va a poder ser desde 1 euro, se va a poder constituir telemáticamente a través del CIRCE, que es una plataforma que permite crear telemáticamente sociedades y dar de alta autónomos. Ya existía de antes, pero ahora digamos que se va a renovar y a mejorar para que sea muchísimo más fácil acceder a ella. Otra de las novedades que trae la nueva ley CREE y Crece es el tema de la factura electrónica, que ya lo habíamos comentado previamente. En 2 años vamos a tener que tener implantados todos los negocios la facturación electrónica. Se nos va a obligar a que las facturas las emita programas de facturación que estén certificados por la agencia tributaria y por tanto cada factura que hagamos va a llevar una especie de sello, como una especie de código QR o hash, en el cual pues, se va a contemplar que esa factura que se ha hecho sea una factura correcta y bien hecha y no la vamos a poder anular así a la ligera. Esto lo que va a permitir, digamos, es a la agencia tributaria pues llevar un mejor y un mayor control de lo que se factura. No vamos a poder acudir al típico Excel o a la factura en Word, sino que vamos a tener que hacerlo electrónicamente y por tanto tendremos que utilizar programas que nos lo permitan. Hay 2 años para implantarlo, veremos a ver, porque esto seguramente va a ser una norma que va a traer cola porque hay muchísimos pequeños autónomos, negocios, etcétera, a los cuales les va a costar esta digitalización. Se mejora también el acceso a la financiación, ya lo habíamos comentado. Hay una financiación alternativa a través de plataformas de crowdfunding o incluso de empresas de capital riesgo que están deseando invertir en pequeños negocios, en startups. Y a través de la nueva ley Crea y Crece, pues va a ser muchísimo más sencillo y va a haber un marco jurídico muchísimo más estable. Como os comenté anteriormente, muchas actividades van a estar exentas de licencia. Hay actividades que se van a poder constituir y crear simplemente pues, con una declaración de responsabilidad del propio interesado y las vas a poder poner en marcha. Como os decía, esta ley ha entrado en vigor el 19 de octubre del 2022 y por tanto quería señalárosla porque ya la tenemos aquí y bueno, vamos a tener que empezar a trabajar con ella y va a ser también seguramente muy beneficiosa a la hora de constituir empresas y fomentar nuestro tejido societario e industrial.